Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Todos nos preguntamos, ¿cómo vencer la historia negativa de nuestras vidas? Primero, necesitas comprender lo siguiente. Si estás luchando contra una o más de estas cosas, eso no te convierte en una mala persona. No tienes por qué llorar con culpa, sintiendo que estás condenado porque hay obstáculos que tienes que vencer. Muchas veces ni siquiera será tu culpa. Habrá alguien que tomó la mala decisión y hoy tienes que lidiar con las repercusiones. Sin embargo, cuídate de usar eso como excusa para persistir en los patrones negativos. Tendrás que plantarte con firmeza y hacer algo al respecto. Uno de los primeros pasos para vencer todas esas maldiciones generacionales es el reconocer contra quién estamos luchando. Así es, lo tenemos que identificar y no ignorarlo. No intentes esconderlo debajo de la alfombra, esperando que todo se arregle porque ya no lo ves. No, esto no es así. Si tú eres una persona holgazán y te falta disciplina, no presentes excusas. Admítelo y di, voy a cambiar esto. Si tienes problemas para poder manejar la ira o no tratas a los demás con honra y respeto, no intentes convencerte de que todo está bien. Admítelo y enfréntalo. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que así seáis sanados. Verás que tienes que sincerizarte y confesar tus faltas. Verás también que necesitas encontrar un buen amigo o una buena amiga, alguien maduro para decirle, necesito de tu ayuda, tengo dificultades en esta área y necesito que ores conmigo. Muchas veces hacemos todo lo contrario, pensamos, no le contaré a nadie sobre este problema porque, ¿qué pensarían de mí? Me daría mucha vergüenza. Yo te pido en este momento que te tragues tu orgullo. Confiesa tus debilidades y consigue la ayuda que necesitas para poder ser libre. No es fácil admitir que necesitamos ayuda, pero es necesario. Y liberador además. Te voy a contar una historia. Un niño, Robert, creció en un hogar de violencia e ira. De joven comenzó a consumir drogas y luego a vender para poder seguir con su hábito. Vivía en peligro, bajo un modelo de autodestrucción permanente, siguiendo el patrón de violencia e ira de su familia. Pero cuando llegó a los 25 años, Robert decidió entregar su vida a Dios. Estudió la Biblia y empezó a compartir las buenas y nuevas con otras personas. En resumen, él llegó a ser pastor. Le iba muy bien en lo personal y su iglesia crecía en fuerza y cantidad de miembros. De hecho, Robert llegó a ser uno de los más respetables ciudadanos de su comunidad y viajaba contando la historia de cómo Dios había cambiado su vida. La gente no sabía que seguía teniendo un serio problema con la ira. Dios le había librado de todo tipo de malos hábitos, adicciones, drogas, alcoholismo, pero Robert todavía seguía teniendo dificultades para controlar su ira. Nunca lo demostraba en público, pero sí en su casa. Algo no salía bien. Montaba en cólera y no podía controlarse. De hecho, muchas veces estallaba por cosas insignificantes. Abusaba verbal y físicamente de su esposa. Le arrojaba objetos y la trataba de manera horrible, incluso al punto de poner en peligro su vida. Imagínese. Así que cuando por fin se calmaba, rogaba pidiendo perdón, y su esposa siempre lo perdonaba. Le decía, amor, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que hablar con alguien sobre este problema. Me da mucha vergüenza, respondía él. Soy
el pastor de una prestigiosa iglesia. Se supone que yo soy quien da el ejemplo. ¿Cómo podría contarle a alguien que tengo este problema terrible? Así que su esposa se armó de todo el valor que pudo y le dijo: es que las escrituras dicen, confiesen sus pecados para poder ser sanados. Robert jamás podría vencer esto sin ayuda. Así que de la misma manera tienes que encontrar a un amigo, a un mentor, un pastor, un consejero, alguien que esté a tu lado. Encuentra a alguien que ore contigo, a alguien que tenga que rendir cuentas. En este caso, la esposa de Robert tenía razón en todo. Solo porque hayas pasado por momentos difíciles y tengas problemas, no eres una mala persona. Todos tenemos que dejar atrás el erróneo concepto de que porque amamos a Dios y la gente nos quiere y nos admira, se supone que seamos perfectos. Esto no es así, para nada. Si tú tienes problemas para controlar tu ira o una adicción, declarada u oculta, no intentes vencer el problema sin ayuda de nadie. No lo ocultes porque sientas vergüenza. Encuentra a alguien cristiano que en fe permanezca a tu lado. No digo que tengas que anunciarlo a todo el mundo, pero sí que encuentres una persona en la cual tú puedas confiar de veras. Y cuando tú hagas lo tuyo, Dios te ayudará a vencer los patrones negativos en tu vida. Ahora, siguiendo con la historia, más tarde el pastor Robert admitió que la razón por la cual no podía contarle a nadie sobre su problema de la ira era la idea de que algo estaba mal en él. No podía entender cómo Dios lo había librado de todas las otras adicciones y sin embargo el problema con la ira persistía. Robert contó que cuando estaba furioso y fuera de control, en el fondo de su corazón se decía: ¿por qué hago esto? ¿Por qué no puedo detenerme? ¿Qué hay mal en mí? El problema era de que la ira había estado en su familia durante generaciones, así que no era fácil de vencer, como los otros hábitos. Más allá de eso, tendría que pasar y vencer el miedo sobre lo que todos pudieran decir de él. Así que después de un tiempo, por fin buscó ayuda. Al confesar sus faltas y enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad, Dios lo liberó por completo. Y déjame decirte que hoy es uno de los hombres más amables y tranquilos que uno pueda conocer. Y de la misma manera, no puedes vencer todo lo que se te oponga. No hay adicción imposible para nuestro Dios. No hay fortaleza impenetrable para Él. No importa cuánto tiempo hayas tenido que soportarlo o cuántas veces hayas intentado para fracasar una y otra vez, hoy es un nuevo día. Así que si tú te sinceras y reconoces cuál es el problema y encuentras a alguien a quien puedas rendir cuentas, también puedes comenzar a vivir bajo la bendición y no la maldición. Así es. Puede librarte de todos esos patrones generacionales negativos e iniciar un nuevo patrón de amor y bendiciones para todos tus descendientes. El día de hoy es hora de que te empieces a responsabilizar de tus acciones, porque Dios te ha dado libre albedrío. Así es, tú puedes elegir el cambio, puedes elegir nuevos patrones. Toda buena decisión que tomes vencerá los patrones malos que hayan elegido otras personas en tu familia, tus antepasados. Cada vez que te resistas ante una tentación, estás un paso más cerca de la victoria. ¿Puede ser negativa la historia de tu familia? Claro que sí, pero no por eso tienes que seguir con ella. No podemos cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro tomando las decisiones correctas. Es triste, pero quien sufre termina haciendo sufrir a los demás. Podrás pensar que cuando salimos en un entorno negativo, el cambio es instantáneo. Puedes escuchar de mucha gente: yo nunca creeré a mis hijos de esa forma, o jamás trataré a mi esposa como mi padre trataba a mi madre. Y sin embargo, en verdad la mayoría de las veces terminan haciendo justamente lo que dijeron que no harían. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque ese espíritu pasó de generación en generación. Así que si creciste en un entorno negativo, a menos que rompas ese patrón espiritual, hay grandes probabilidades de que trates a tus hijos de la misma manera o de la misma forma en que te trataron a ti. Yo conozco personas que sufrieron abuso físico y verbal en su infancia.
Y uno pensaría que como sufrieron tanto, tratarían de apartarse de todo eso. Pero los estudios confirman que sucede todo lo contrario. Los que han sido maltratados tienen más posibilidades de convertirse en abusadores. ¿Por qué? No porque lo deseen, ya saben lo destructivo que es eso. Es porque ese espíritu negativo sigue pasándose de generación en generación. Gracias a Dios, tú y yo podemos hacer algo al respecto el día de hoy. La Biblia dice en Efesios que nuestra batalla no es física, sino una batalla en un plano espiritual. Así que hoy tienes que levantarte y decir: tomo autoridad respecto de esto y no voy a vivir de este modo. Dios te dará el poder de hacer lo que te haga falta. Así que no te quedes donde estás aceptando la situación. Haz algo al respecto ahora mismo. Mucha gente hoy practica el juego de las culpas. Es culpa de este, es culpa de aquella. Bueno, estoy deprimida porque mi madre siempre estaba así. O no puedo romper con estas adicciones porque todos en mi familia también fueron adictos. O estoy enojada porque tú me haces enojar. ¡Evita eso! Tienes que responsabilizarte de tus acciones. Quizá en el pasado haya habido injusticias que te hicieron la vida difícil, pero tu actitud debería de ser otra. Debería de ser: no voy a quedarme aquí llorando y quejándome porque como me criaron o porque como me maltrataron. No, esta es la vida que Dios me dio y voy a aprovecharla al máximo. Voy a tomar las buenas decisiones a partir de este momento. Hemos oído mucho sobre la maldición generacional, pero nuestra decisión generacional es igual de importante. Así es, no hay motivo para que sigamos en el mismo lugar. Así que te pido que a partir de este momento pongas fin a todos los patrones negativos que haya habido en tu historia familiar. Quizá hayan estado allí por años, pero tú puedes ser quien marque la diferencia en ese momento. Recuerda que esta batalla es espiritual. Tienes que tomar decisiones sobre todas las fuerzas que te mantienen en prisión. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es reconocer de qué se trata. Identifícalo, sácalo a la luz y enfréntalo. Cuando lo hagas, verás el favor y las bendiciones de Dios en tu vida y pasarás estas cosas buenas a las generaciones venideras.